Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a hablar de un tema que en realidad sí que está por todos lados. Vamos a conversar sobre la clase media en Chile. Se quejan de estar abandonados, que las ayudas no les llegan, que desde el estallido social han visto que su economía ha ido sufriendo. Pero, ¿quiénes conforman la clase media? ¿Somos todos? ¿Todos nos metemos en la misma bolsa? Conversamos hoy día con el profesor Patricio Bernedo, quien es profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica, decano de la Facultad de Historia y Geografía y Ciencia Política de la misma universidad. Y además tengo entendido que es doctor en Historia, nada menos. Así que conversamos con él. Muchas gracias, don Patricio. ¿Cómo está usted? Buen día. Sí, muy buenos días, Miriam, y muchas gracias por este contacto. Mucho gusto. Oiga, Patricio, cuénteme una cosa. Yo partí diciendo, bueno, ¿y quiénes somos la clase media? Porque parece que somos todos, ¿o no? Todos, desde el presidente de la República dice que también es clase media. Todos somos clase media. ¿Cómo definimos la clase media? Sí, aquí en nuestro país se da esta particularidad de que tenemos una conciencia de ser todos de clase media, ¿m? Más allá de los ingresos económicos, del nivel educacional, en fin, de las historias personales y familiares, pero existe esa creencia, porque no es real, ¿no es cierto?, ¿Mm? de que todos somos de clase media. Ahora, definir la clase media objetivamente es de los problemas difíciles que hay para las ciencias sociales, las humanidades, porque todo depende de cómo lo enfoquemos. ¿M? Hay instituciones, organismos internacionales que han tratado de medir en Chile el cuánto somos de clase ¿Mm? media, cuántos son la clase media, y han llegado a la conclusión de que debe estar más o menos en torno al 53%, algunos dicen el 47% por ahí. Hay otros organismos como Libertad y Desarrollo que plantean que la clase media en Chile está sobre el 60%. ¿Mm? Y hay estudios universitarios en distintas partes en Chile que establecen, en cambio, que está en torno al 35%. Entonces usted puede darse cuenta con esas cifras que le doy que es un grupo muy heterogéneo, muy difícil de dimensionar y sobre todo también de definir. ¿Mm? Algunos miden la clase media en función del ingreso familiar, en donde en Chile, si uno gana, un grupo familiar gana más de 1 millón de pesos, y hasta prácticamente en el sector alto de la clase media o definitivamente en el sector alto. ¿Mm? Hay otros que lo miden en función del nivel educacional que tenga una persona en particular con estudios universitarios o de posgrado y así subiendo, que también dicen que esos son grupos de clases media. Otros en función del trabajo que desempeñan, en fin. Ahora, históricamente, Chile tiene una conciencia que se empezó a desarrollar de clase media ya en la década de 1920 en adelante. ¿Mm? Tiene una conciencia de un grupo de clase media que después llega al poder, que llega al poder, especialmente algunos dicen, cuestión que es disputada, discutida, pero que ya con Arturo Alessandri en la elección de 1920, que ahora precisamente se están cumpliendo, ¿no es cierto?, los 100 años de esa elección, habrían sido las clases medias las que lo llevan a Alessandri al poder, a la presidencia de la República, y después, ya en la segunda mitad de la década de 1920, también con Carlos Ibáñez del Campo, son las clases medias conducidas por Carlos Ibáñez las que llegan a los ministerios, llegan a distintos cargos importantes, ¿no es cierto?, que antes eran ocupados por personas de la clase alta, ¿ya? O bien a cargos nuevos, que se crean muchos ministerios, se crea mucha institucionalidad pública durante ese gobierno y esos cargos nuevos los pasan a ocupar entonces integrantes de estas clases medias. Y ahí, con los gobiernos radicales en particular, se forma esta conciencia, hasta el Chile mesocrático que se llama, en donde se crea esta conciencia de clase media, y yo creo que de ahí viene esta idea de que somos todos de clase media.
porque la identidad del país se forja en torno a este mito, porque finalmente es un mito, ¿no? Pero este mito de una cultura de clase media muy parecida o muy por detrás, pero seguido, o siguiendo, mejor dicho, a la Argentina, a Uruguay, que tienen potentes clases medias, a partir de los años 30, entonces Chile se suma, por así decirlo, a ese grupo. Y son grupos medios que acceden a una buena educación pública, por una parte, y también a una buena educación privada, que también pueden ser los colegios de iglesia, ¿ya? En provincias en particular. Es una clase media que accede a los cada vez más numerosos puestos de trabajo que hay en la burocracia, en el sector público. Entonces es una clase media muy asociada también al Partido Radical culturalmente, no necesariamente en términos de militancia, pero de esto de los masones, los bomberos, ¿no es cierto? Eso es muy de clase media y que es muy fuerte, repito, también en las regiones, en las provincias del país. Es un grupo que tiene acceso a salud, además, ¿no es cierto? Una salud pública razonable, digámoslo así, no de alta calidad, pero razonable, tienen seguros, en fin, o sea, tienen un grado de protección que les brinda el Estado, que les brinda la sociedad, y también tienen ciertos beneficios a través de cajas de ahorro, de cooperativas, pueden acceder a casas, a crédito, en fin. Entonces, es una clase media que se endeuda ya en esa época también, que eso también es una característica. Entonces, en resumen, y en aras del tiempo para no alargarme más, pero ese es el país, ¿no es cierto?, en el que probablemente muchos, en términos de la conciencia, piensan cuando hablamos de clases medias. Ahora, la clase media actual es distinta, así que ese también podemos dejarlo ahí como un tema. O sea, no hay una continuidad necesariamente entre el país mesocrático de los años 20, 30 hasta comienzos de los 70, si usted quiere, y lo que hoy día nosotros entendemos como Chile, un país de clase media o de clases medias. Esa ascensión, esa composición de esa clase media de los años, de los 20 a los 70, digamos, ascendió ¿por qué? Por medio de la educación, de la instrucción, y la de ahora sería en base a las platas, a la parte económica. Claro, o sea, la clase media, la del Chile mesocrático, ¿ya? Esa es fundamentalmente una clase media que se afirma, que se identifica o autoidentifica y logra mejorar sus posiciones, tal como usted dice, a través de una buena educación. O sea, tiene una buena educación, empieza también paulatinamente ese grupo a acceder a la universidad. No es una universidad masiva, como hoy día. Es muy selectiva la universidad, pero también hay grupos medios altos que llegan a la universidad. Entonces la educación efectivamente se transformó en un medio muy eficaz, muy eficiente para que muchas personas pudieran ascender en la escala social e instalarse en los sectores, como se les dice en Chile, medios altos, porque también la clase media la solemos dividir en 3 tercios, ¿no es cierto? Sí, la clase media sí. baja, la media y la media alta. Ya, ya. Ahora, en general, la clase media de hoy, ¿usted podría aventurar decirnos más o menos cómo es el estilo de vida de la clase media de hoy, para poder saber si vamos a salir igual como clase media después de esta pandemia, o vamos a salir a lo mejor más empobrecidos, más achicados, no sé? Cuéntenos un poco. Sí, respecto a lo primero, o sea, la clase media actual es una clase media que efectivamente también utiliza, en el mejor sentido de la palabra, la educación, ¿no es cierto?, para ascender. Y especialmente la educación universitaria. Hoy día el sistema universitario chileno
aproximadamente entre sus estudiantes, un 70% son primera generación de la familia que va a la universidad. Y ese es un indicador muy positivo, es un indicador que habla bien del sistema universitario chileno. Sin embargo, muchos integrantes nuevos que van a la universidad de estas clases medias han tenido que endeudarse y mucho para acceder a la universidad. Acuérdémonos que las políticas de gratuidad son relativamente nuevas, tienen un par de años recién, y este proceso de las clases medias en este Chile que comienza ya a fines de los 80 en particular, a tomar un crecimiento económico distinto, un crecimiento económico además bastante sostenido en el tiempo, cosa que es una novedad histórica, con inflación controlada, en fin, económicamente bastante estable y con algunos éxitos como grandes avances en la disminución de la pobreza y especialmente de la extrema pobreza. Ahí el grupo medio, ¿no es cierto?, se empieza a forjar en base, como le decía, a educación, también a deuda, a mucha deuda. La clase media, esta nueva clase media está bancarizada, puede acceder a la banca. Antiguamente era muy raro que eso pasara, pero especialmente la clase media baja, me refiero. O sea que en realidad le deberíamos echar la culpa a las tarjetas de crédito. Claro, no sé si se echarle la culpa a la tarjeta, pero ahí tenemos una cultura, ¿no es cierto?, que a nosotros nos empuja muy fuertemente al consumo, ¿no es cierto?, nos empuja muy fuertemente al consumo, a consumo suntuario en muchas ocasiones. ¿Y por qué? Porque el crédito tiende a facilitar, ¿no es cierto?, el acceso a ese tipo de productos. Entonces, claro, acceder a una casa por la vía de un crédito hipotecario es una decisión muy racional. Comprarse un auto también, pero ahí hay que ver a qué auto estoy postulando, qué auto me quiero comprar, o basta con un auto pequeño que me sirve incluso para ir a trabajar, o trabajarlo, ese auto, ese vehículo. En fin, yo creo que los viajes también. Todo el mundo merece viajar, pero el punto es cuántas veces al año, cada cuánto tiempo, a qué lugares, en qué condiciones. Todo eso hoy día se puede hacer con crédito. O O sea se que podría también, hacer o con sea que crédito. también la publicidad nos empuja a lo mejor a querer nuevas cosas, ¿no? A ser más que el vecino en buenas cuentas. En parte sí, y también a exhibir marcas, ¿no es cierto? A exhibir marcas. Chile es un país, bueno, en realidad la gran mayoría de los países del mundo, por lo demás, que estamos muy fuertemente sometidos a comprar marcas y a pagar a veces precios muy altos solamente para mostrar una marca determinada de ropa, de relojes, de autos, en fin. Así que Ya. sí, o sea, efectivamente la sociedad contemporánea se basa muchísimo en el consumo. Ahora es una cuestión bastante antigua. La sociedad de consumo ya en la segunda Sí, mitad del claro. siglo XIX ya se estaba desarrollando. Sí, Lo que pasa sí. es que hoy día ese consumo es ultramasivo. O sea, a través de una tarjeta, a través de un banco, de una multitienda, yo puedo vía crédito acceder a una gran cantidad de productos y también servicios. Profesor, usted ha estudiado varias crisis han habido muchas crisis durante la historia de la humanidad, ¿no es cierto? No solamente la de ahora de la pandemia, lo que pasa es que esta la estamos viviendo nosotros. Pero cuéntenos un poco, a ver, este tipo de crisis, ¿vamos a salir rápido de ella? ¿Nos va a cambiar nuestro estilo de vida? ¿Cómo vamos a salir de ahí? Sí, eso la verdad es que no es fácil de adelantar, ¿no? De adelantar un juicio. A ver, una característica que tiene esta particular, que tiene la crisis actual, respecto de otras crisis, como la Gran Depresión del año 29-30 y que dura más o menos hasta el año 1933, que es por lejos la gran crisis hasta ahora a nivel mundial, y acá en Chile la misma crisis de 1982-83.
esas son crisis económicas, estrictamente hablando. Tienen causas económicas en sus fundamentos. La crisis que nosotros estamos viviendo hoy proviene de una crisis sanitaria. O sea, la crisis económica en su origen no tiene un elemento económico propiamente tal, sino que tiene problemas, como le digo, de la pandemia que nos está azotando literalmente. Entonces, el sistema económico, la economía se paraliza casi de manera total por la crisis pandémica, ¿no es cierto? Por la crisis sanitaria. Entonces, si uno mira eso, se podría aventurar que pasando la pandemia, que esperamos que sea pronto, la economía debería recuperarse razonablemente rápido. Debería recuperarse razonablemente en un periodo que más o menos, según el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones económicas, dicen el año que estamos viviendo, o sea, el 2020 va a ser un año durísimo. Pero ya para el 2021, el próximo año, se aventura que van a empezar a mejorar las cifras. O sea, dicho en concreto, dado que las causas de la crisis no son en su origen económicas, desapareciendo la causa sanitaria que está detrás, deberíamos entrar en un rodaje más o menos rápido de recuperación. Entonces, ese es un escenario optimista, obviamente, en donde obviamente hay que ver muy bien la profundidad que está teniendo la crisis hoy día, y de esa profundidad, ¿cuánto nos va a costar recuperarnos? O sea, mucha gente... Sí, por favor. No, por favor, en buenas cuentas, el daño va a haber que ver cuánto daño se hizo a la economía esta crisis, ¿no? Pero nosotros dependemos mucho de las economías extranjeras, sobre todo de China en este momento. ¿Crees que va a empezar a andar más o menos rápido esa recuperación? Claro, ese también es el otro punto, ¿no? Nuestro sistema económico en Chile y en muchos otros países por lo demás depende directamente de lo que pasa en el exterior, de lo que pasa de las economías que más nos compran productos. Y dentro de eso perfectamente podemos clasificar de número uno, y hace ya un buen tiempo, a la economía china. O sea, China es el principal comprador de nuestros productos de exportación, y en la misma medida en que China siga recuperándose en el concierto económico, nosotros vamos, por así decirlo, a ser tirados por esa demanda china, y eso nos va a mover nuestra economía. Hasta ahora China se está recuperando, Europa también muestra algunos signos importantes de recuperación, Estados Unidos, que también hay que decirlo, es un mercado igualmente importante, no tan importante como antes, pero sigue siendo importante, está un poco más rezagado, está todavía en problemas profundos, ¿no es cierto?, con la pandemia, ahí todavía hay que esperar un poco, por lo tanto. Japón también se está recuperando, que también es un país que nos compra bastantes productos. Entonces, en la medida en que tengamos esos países avanzando con signo positivo, nosotros también vamos a poder ir sumándonos a ese signo positivo. Ahora, lo que también se ha visto en estos últimos días es que las recuperaciones en los países de la pandemia no son lineales. Acabamos de ver que Australia acaba de volver a cuarentena en una ciudad importante. Sí. España, en algunas zonas de Cataluña, también está haciendo lo mismo. Alemania, hace un par de semanas atrás, también tuvo que volver a cerrar determinados pueblos o regiones específicas, pequeñas, pero tuvo que hacerlo. Los mismos chinos han tenido que volver a cerrar ciertas ciudades, ciertas regiones. Entonces, la recuperación, lo que quiero graficar es que no es lineal, no va a ser lineal. Acá en Chile tampoco. O sea que podamos salir de la cuarentena en la que hoy día vive gran parte del país, especialmente el área metropolitana, que podamos salir, no sé, en un mes más, en un par de semanas más, no va a significar de que nunca más vamos a volver a cuarentena. Entonces,
esto lo quiero unir a que la economía va a ser muy dependiente, su recuperación, de estos vaivenes que tenga, ¿no es cierto?, la pandemia. O sea, cualquier rebrote nos va a volver al confinamiento. Perfecto. Oiga, hablemos un poquito de estos salvavidas que han aparecido últimamente en la palestra, que están tratando de ir en ayuda de la clase media. Por una parte, se está pidiendo el retiro de un porcentaje de los fondos de las AFP de cada uno de nosotros. Y por otro lado, están proponiendo algunos salvavidas, como por ejemplo, poder postergar los dividendos, quienes están hasta para pagarlos al final del crédito. Hay mayor acceso al CAE, unos préstamos blandos. Coménteme un poco sobre eso. ¿Qué le parece a usted? ¿En realidad son salvavidas para la clase media? ¿La clase media necesita específicamente salvavidas? Sí, muy buena pregunta, y yo partiría por la parte final, porque precisamente la clase media se define en parte como esa clase media consolidada, que ante una crisis económica es capaz de batírselas por sí misma, que esa consolidación implica que ante una crisis puede aguantar, ¿ya? Puede aguantar y aguantar bien, con buenos trabajos, puede que le caiga un poco el ingreso, pero en el fondo la consolidación implica que no está a merced de una crisis económica. Acá en Chile lo que hemos visto precisamente es que hay grupos medios altos que efectivamente van a pasarlo mal, por así decirlo, pero no van a tener mayores problemas de vida o muerte, digamos, o que les hagan bajar sustancialmente su nivel de vida, de calidad de vida. Sin embargo, hay un grupo que es el grupo medio bajo, que corre un severo riesgo de caer nuevamente o de caer en la pobreza. O sea, y ese es el grupo que probablemente es el que tiene trabajos más inestables, que depende mucho de si hay cuarentena o no hay cuarentena, que tenga ingresos. Son las personas que trabajan por cuenta propia, que en el fondo no tienen muchos ahorros, que viven o han vivido siempre del crédito. Entonces, ahí, respondiéndole a la pregunta, hay que concentrar probablemente la atención para efectos de estas ayudas. O sea, en estos grupos medios bajos, medios, y apuramos un poco hacia arriba también, en donde postergar la cuota o algunas mensualidades del dividendo obviamente siempre va a ser muy bienvenido, entre otras medidas. Ahora, a esas personas, a esas familias, decirles que pueden eventualmente acceder a parte de los fondos previsionales, yo sinceramente considero que es un engaño, para decirlo con todas sus letras. Obviamente es tentador, es atractivo, es muy popular. Además, decirle a la gente, tome usted sus ahorros, saque 600.000 pesos, saque 1.000.000 de pesos, en fin, la proporción que se estime conveniente. El problema es que después esa persona, cuando llegue el momento de jubilarse, va a tener menos plata, para decirlo con todas sus letras, para jubilarse. Entonces, yo creo que sinceramente es una propuesta irresponsable y bastante populista. Claro, acaba de salir una encuesta donde más del 80% de los encuestados dicen, de todas maneras tenemos que acceder a los fondos de las previsionales en este momento dada la crisis. Pero que esa encuesta es como obvia que va a salir con ese resultado. Lo responsable es el otro 20%, un poco menos, ¿no es cierto?, que no cae en esa tentación. Yo encuentro que es morder la manzana, esa propuesta, si se lleva a cabo. Ya, perfecto. Oiga, y a propósito de morder la manzana, sospecho para dónde va por dónde iba, digamos, esa ironía. ¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia o cuál debería ser el papel de la Iglesia
en este momento de pandemia, de crisis? Sí, yo creo que la iglesia, las iglesias, ¿ya? Obviamente la iglesia católica, pero también las otras múltiples iglesias que existen en nuestra sociedad, en nuestro país, tienen en este momento un rol fundamental que cumplir. Las iglesias tienen hoy día, lamentablemente, están viviendo una situación muy complicada que nadie la desconoce, que en algunos casos se ha asumido también de una manera bastante valiente, de manera institucional y personal en los últimos tiempos, y eso bien. En el contexto social, económico actual, yo creo que las iglesias, en particular también la iglesia católica, lo digo, puede volver ahí a cumplir un rol fundamental, tal como lo cumplió, por ejemplo, en la crisis de los 80, del 82, 83, en donde la iglesia acentuó fuertemente a través de la conferencia episcopal, puntualmente, este acento social de preocuparse de los más pobres, de asistir a los más pobres, de brindarles ayuda material y también espiritual. En Chile, obviamente, las necesidades son materiales, pero también, y ahí entran las iglesias fuertemente, ¿no es cierto?, hay necesidades espirituales muy fuertes. El confinamiento, este encierro forzado, yo creo que también a muchas personas le ha gatillado, le ha desatado, ¿no es cierto?, unas necesidades, en algunos casos de tratamiento, ¿no es cierto?, tratamiento psicológico, pero también un acercamiento a la vida religiosa, a conversar más de religión, a preocuparse del prójimo, a preocuparse del vecino. Entonces yo creo que ahí la Iglesia Católica, y como digo, las otras iglesias, incluso de manera unida, pueden generar una convocatoria solidaria muy importante y muy necesaria además. Yo en la Universidad Católica conozco muchos estudiantes que no son católicos, pero que trabajan con la pastoral de la universidad en temas sociales, ¿no es cierto?, en temas sociales. O sea, a mí no me cabe la menor duda de que los estudiantes, cuando ya se pueda volver a trabajar con cierta normalidad, van a volcarse al trabajo social. Y yo creo que ahí la Iglesia debe cumplir un rol central en esta materia también. Muy importante lo que nos ha contado, lo que nos ha dicho. Y también yo les quería comentar, señores y señores, que antes, fuera de cámara, el profesor Bernedo me decía que al principio vamos a salir más o menos cautos, pero después parece que nos vamos a volver un poco locos de nuevo. ¿Por qué no nos cuenta eso para ir terminando? Sí, sí, claro, ese es un tema muy interesante que además se ha investigado mucho históricamente. Las sociedades, por ejemplo, después de las guerras, de estas grandes guerras, las guerras mundiales, por ejemplo, tienden primero a salir un poco más cautelosos, a cuidarse mucho, mucho autocuidado, pero pasa un tiempo bastante breve a veces y las sociedades entran en periodos, comillas, de locura, de un cierto hedonismo, de pasarlo bien, de vivir el momento, de no planificar mucho porque no se sabe cómo va a ser el futuro, de cuidarse poco, por lo tanto. Uno de los grandes ejemplos de eso son los locos años 20, que vienen precisamente inmediatamente después de terminada la Primera Guerra Mundial. Claro. O sea, termina en 1918 la Primera Guerra, hasta 1920 todavía hay como un cierto recato, por así decirlo, todo el mundo muy recatado, y después ya en los años 20, 21 en adelante, ¿no es cierto?, empieza la sociedad a volcarse hacia afuera, y a vivir un periodo en donde la consigna es pasarlo bien, ¿ya? Y la superficialidad es parte de ese pasarlo bien. Y también, si nos vamos más atrás a la Edad Media, pasa exactamente lo mismo cuando se acaba la época de la peste negra. También la sociedad, ¿no es cierto?, tiende a cuidarse el primer momento y después viene esta idea más hedonista de gozar la vida.
Así que yo creo que nos vamos a encontrar con varios de esos elementos muy pronto, esperamos, cuando se acabe esta pandemia que estamos viviendo. Yo sé que vamos a andar un poco cautos, pero después nos vamos a volver locos. En realidad vamos a hacer un poco esto de tirar la casa por la ventana y a lo mejor vamos a volver a empezar el ciclo y a lo mejor en unos 100 años más vamos a estar en las mismas. Nosotros no, pero nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Don Patricio Bernedo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante, muy entretenido. Lo voy a convocar para otra reunión después porque en realidad fue muy, muy interesante y nos quedaron varias cosas por conversar, sobre todo de la historia, ¿no? La parte, ¿por qué hoy día estamos analizando esto con ojos de lo que se sabe de la historia, de nuestra historia de la humanidad? Muchas gracias. Muy bien, Miriam, no, muchas gracias a usted, muy interesante, así que muy disponible para una próxima conversación. Muchas gracias, profesor. Nos vemos con don Patricio Bernedo hoy día entonces a las 11 de la mañana y a las 14 horas también, porque este programa se repite a esa hora. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, señoras y señores. Nos vemos en otra entrevista, en otra conversación de En Tiempos de Coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.